Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Permiso de trabajo en tareas de alto riesgo, diseño, responsabilidad, contenido y periodicidad. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con amplia experiencia en el planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Qué rico saludarlos en esta mañana, en nuestra séptima estación de esta ruta tan interesante que son las tareas de alto riesgo. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy lunes, empezando semana, a esta hora tan bonita con un sol espectacular aquí en la sabana de Bogotá. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Ingeniera, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. El permiso de trabajo en tareas de alto riesgo es una medida de control. A, administrativa, B, operativa. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Con los resultados de nuestra primera pregunta. A, administrativa, un 61%, B, operativa, un 39% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo para tareas de alto riesgo? A, diario, B, semanal, C, definirlo en el procedimiento. 15 segundos para responder. Están muy juiciosos hoy saludando. Buenos días. Está el ingeniero Julio Patarroyo, el arquitecto Mauricio Pardo. Un saludo muy especial a Mauricio que nos acompaña desde el exterior. Claro que sí, ingeniera. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A diario, un 40%, B semanal, un 2%, C definirlo en procedimiento, un 59% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Es obligatorio por marco legal el permiso de trabajo para A, alturas y espacios confinados, B, eléctrico y caliente, C, sustancias químicas y peligrosas. Vamos con los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, alturas y espacios confinados, un 83%, B, eléctrico y caliente, un 6%, C, sustancias químicas y peligrosas, un 11% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Bueno, qué bueno, están muy juiciosos en el sondeo, qué saludos tan bonitos me están enviando. John Jairo Hernán Collazos, buenos días. Damaris Largo, buenos días. Bueno, Julio Ricardo está muy saludable porque saludó como 4 veces. Esmeralda Lemus desde Popayán. Hola, un saludo para Popayán. El fin de semana estuvimos con Popayán más positiva, en Cauca más positiva, entonces qué rico que nos acompañen de Popayán. Marta Lucía Ortiz, Gloria Rondón y Olga Beltrán nos están saludando. Entonces, muy buenos días para todos. Vamos a empezar sin más preámbulo a ver más allá de lo evidente. Hoy vamos a identificar, analizar y evaluar este ejercicio que nos implica a nosotros identificar
¿Qué tengo que hacer yo con un permiso de trabajo para tareas de alto riesgo? O sea que, Erika, ya no hago alturas, ya no hago el permiso de confinados, sino que hago uno para los dos. Eso es lo que vamos hoy a mirar desde el punto de vista de la estructura técnica y la parte dinámica de lo que nos corresponda. Mire que la pregunta 1 me llamó mucho la atención porque dentro del ejercicio que estábamos hablando decíamos, ¿cuál desde el marco legal es obligatorio? Y fíjense que en el marco legal obligatorio, nosotros desde las tareas de alto riesgo, si recordamos la definición que tenemos y que hemos venido trabajando durante estas 7 estaciones en las que llevamos, y una de las primeras fue el marco legal y el marco administrativo y marco operativo, tenemos claridad o debemos recordar que en Colombia no existe una norma que reglamente las tareas de alto riesgo. Hay una norma, ¿sí?, que reglamenta las actividades de alto riesgo, pero no las tareas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia no hay una norma que diga trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, o sustancias químicas es una tarea de alto riesgo, o espacios confinados es una tarea de alto riesgo. O no hay una norma que clasifique las 5 tareas, 6 tareas, 3 tareas, no hay una norma en Colombia. Entonces, no tiene marco legal, por lo tanto está definida a través de caracteres internacionales como la muerte. ¿Qué significa eso? Que trabajo en alturas, por ejemplo, que es una de las tareas de alto riesgo que vemos en esta comunidad, implica que cuando una persona tenga un accidente de trabajo en alturas, la probabilidad de que esa persona se muera es muy alta y la consecuencia obviamente es la muerte, ¿verdad? Si recordamos que riesgo es probabilidad por consecuencia, significa que tarea de alto riesgo implica que la persona lo más probable es que vaya a morir. En ese orden de ideas, en Colombia y a nivel internacional se han caracterizado estas 5 tareas de alto riesgo, que son alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, trabajo en caliente y sustancias químicas. Cuando hacíamos la pregunta de por marco legal, ¿qué es obligatorio? Pues en Colombia solamente está el marco legal para 4 de las 5 tareas que mencionamos, que son la resolución 5018 para alineamientos SST de energía eléctrica, la resolución 491 que habla de espacios confinados, la resolución 4272 que habla de trabajo en alturas y el decreto 1347 que es el programa de prevención de accidentes mayores, que está asociado a sustancias químicas, pero no está asociado al tarro de pintura que tenemos ni en la casa, ni en la oficina, ni en la administración del edificio donde vivimos, ni en la obra. Está asociado a aquellas sustancias que puedan generar accidentes mayores, un Chernobyl o una explosión de una refinería o una explosión donde pueda volarse toda una población, ¿ok? Entonces, accidentes mayores está asociado a sustancias químicas y a temas peligrosos, pero asociados o derivados a aquellas emergencias que puedan generar una condición de accidente mayor. ¿Ok? Entonces no vamos a hablar acá de las sustancias químicas en este ejercicio porque para las tareas de alto riesgo tendríamos que validarlo contra como les digo yo, refinerías o zonas de minería o zonas donde puedan utilizar altas sustancias, digamos como explosivas o que sean altamente comburentes, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Si se fijan, no hay una norma que defina el trabajo en caliente en Colombia, aunque la resolución 491 menciona que el trabajo en caliente, que si en el artículo 17, que si hay actividades adicionales, tareas adicionales a espacios confinados como eléctricos, alturas y trabajo en caliente, ahí lo menciona, pero no dice cuál es ese trabajo en caliente. En ese orden de ideas, en Colombia no hay una norma como un reglamento técnico para trabajo en caliente, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, el marco legal estaría asociado a estas 4 normas y por eso en la pregunta número 3, voy a empezar de atrás hacia adelante, en la pregunta número 3 yo les decía, ¿cuál por marco legal es obligatorio el permiso de trabajo? Pues específicamente las 2 normas que hablan de un permiso de trabajo son la de trabajo en espacios confinados y la de trabajo en alturas, porque tanto una en el artículo 15 como la otra en el artículo 17 están relacionando la obligatoriedad de un permiso de trabajo para esa tarea como tal. Las demás no están asociados a un permiso de trabajo obligatorio, sino que están asociados a un tema de análisis de riesgo, de control, de liberar actividades como tal, pero donde da la estructura de cómo, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué del permiso son en estas 2 normas. Ahora, ¿qué pasa con las tareas de alto riesgo? Pues sencillo. Si tú no tienes una norma, en el caso de trabajo en caliente, que te diga cómo se debe hacer un permiso de trabajo, pues coge el modelo de las otras que sí lo tienen y sobre ese modelo construye tu estructura de permiso de trabajo. Ahí hay un tip para ustedes que no, a veces, oiga, ¿cómo hago un permiso de trabajo? La norma te lo dice. Lo único que tienes que reemplazar es, por ejemplo, si en trabajo en alturas dice altura máxima de trabajo, pero si vamos a hacer
Por ejemplo, trabajo en la parte eléctrica, pues yo no voy a colocar altura de trabajo para un permiso de trabajo eléctrico en el caso de la estructura. Yo podría colocar voltaje con el que se va a trabajar porque estoy asociando la tarea al riesgo más significativo. En el caso de alturas, pues es la caída y en el caso eléctrico, pues es la electrocución, la descarga, ¿cierto? Entonces, pues en lugar de poner ahora, si estoy haciendo eléctrico y alturas, pues debo colocar las dos. ¿Qué altura de caída tengo y cuál sería el voltaje con el que voy a trabajar? 115.000 voltios, 7.400, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí se pueden, y eso es lo que vamos a hacer hoy, un ejercicio práctico con un video y un Excel, donde vamos a construir entre todos un permiso de trabajo para tareas de alto riesgo. Por acá nos saluda también Lady Diana. Muchas gracias por las charlas de seguridad. Lady Diana, lo hacemos con mucho cariño para ustedes de parte de Positiva Compañía de Seguros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con el siguiente. Había una pregunta que decía, bueno, ya la analizamos, que por qué era obligatorio para alturas y confinado. No significa que eléctrico y caliente o sustancias químicas y peligrosas no tenga la obligatoriedad. Yo lo hago, pero por mi sistema de gestión. Porque ahí, por ejemplo, en el de sustancias químicas y peligrosas, si yo voy a hacer, voy a poner un ejemplo, voy a hacer soldadura. Ahí tengo trabajo en caliente y tengo uso de gases comprimidos, estaría asociado a sustancias químicas. ¿Ok? Entonces yo me diseño el formato de permiso de trabajo con base en las otras que sí tienen una norma. Ahora ustedes me van a decir, bueno, Erika, me estás confundiendo. O hago un permiso de trabajo para cada tarea o hago uno para todas las tareas. Es decisión tuya en tu sistema de gestión. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber una obligatoriedad del permiso para alturas y confinados, pues tú debes tener permiso de alturas, el formato como tal y el formato como tal para espacios confinados. ¿Qué sería la recomendación que yo haría? Si ustedes hacen varias tareas de alto riesgo, pues hagan un solo formato que las incluya todas y con ese formato pueden hacer digamos, como un híbrido de todas las tareas de alto riesgo que ustedes tengan y estarían cumpliendo con todas, las que tienen marco legal y las que no tienen marco legal, pero en tu sistema de gestión las estás marcando como tareas de alto riesgo. Es una recomendación. Ahora, si tú me dices, no, yo quiero tener un formato para cada cosa, perfecto. Uno para alturas, uno para confinados, uno para eléctrico, uno para químicos, uno para caliente. No pasa nada, es tu decisión. Lo importante es que si vas a tener alternancia o vas a tener trabajos en paralelo de tareas de alto riesgo, pues entonces tendrías que tener todos los permisos activos, ¿ok? Por eso era la importancia de que si las tengo todas, voy a poner un ejemplo muy típico que es construcción. Construcción maneja todas las tareas de alto riesgo, a veces en la misma tarea. Yo, por ejemplo, si voy a hacer soldadura en una estructura metálica de cubierta, tengo soldadura, que es trabajo en caliente, tengo trabajo en alturas y tengo, digamos que trabajo eléctrico porque estaría haciendo ahí manipulación con tableros y todo el tema. Entonces ya tendría 3 y además sustancias químicas por los gases comprimidos que estoy manejando. Entonces ya tendría 4 de hecho tendría las 4 tareas de alto riesgo que están reglamentadas, ¿verdad? Entonces hago un permiso que las incluya todas, pero no es una condición de obligatoriedad, como les explicaba, es a criterio de ustedes, ¿ok? Recordemos algo de la estructura administrativa del programa de prevención y protección para tareas de alto riesgo. Ahí habíamos hecho como un barrido de todas las condiciones que se requerían y quiero enfatizar en este punto que está en rojo. Procedimientos de trabajo seguro con sus medidas de prevención y promoción y gestión del cambio. ¿Por qué? Porque lo que la norma nos pide es que los permisos de trabajo estén inmersos dentro de un procedimiento. Entonces, esos procedimientos hacen parte del programa de prevención y protección de tareas de alto riesgo. Entonces, yo no puedo tener un permiso simplemente como un formato y ya. Debe estar precedido, perdón, iba a decir predecedido. Debe estar precedido de un procedimiento y ese procedimiento es el que tiene asociado el permiso de trabajo. No es el programa como tal, sino el procedimiento que está dentro del programa. Entonces, si lo hiciéramos como en una secuencia, diríamos, vamos a hacerlo acá, que ustedes saben que me gusta con muñequitos. Yo tengo programa, procedimiento, permiso. Esto no viene solo, debe estar inmerso en un procedimiento que está inmerso dentro de un programa. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas ya lo tenemos estructurado y sabemos de dónde sale el permiso. ¿Por qué les meto gestión del cambio? Porque nosotros dentro de los programas de prevención y protección y los permisos, en ninguna parte del marco normativo habla de gestión del cambio, pero a mí me gusta incluirlo. ¿Por qué? Porque un día estamos haciendo soldadura con oxicorte o haciendo trabajos de oxicorte y soldadura y otro día estamos haciendo lo mismo, pero más pintura, pero más eléctrico, pero más no sé qué y no lo contemplamos. Entonces, cuando hay un cambio en el procedimiento,
yo tengo que tenerlo contemplado dentro de mi permiso. Por eso es tan importante la gestión del cambio. Otra cosa, la tarea es la misma, pero el sector es diferente, procesos son al lugar. Si yo tengo una soldadura en una estructura de cubierta en la ciudad de Barranquilla, Barrancabermeja, San Andrés, no es lo mismo que yo lo hiciera en Bogotá, en Tunja o en Pasto. Las condiciones de temperatura, los vientos, la rosa de los vientos hay que ser analizada cuando hago trabajo en alturas y voy a armar estructuras. Eso es una gestión del cambio. Entonces, yo puedo tener el trabajador certificado y yo puedo tener toda la estructura planteada, pero no es lo mismo hacer trabajo en alturas en San Andrés que hacerlo en Pasto. No es lo mismo trabajar en Barrancabermeja que trabajar en Bogotá. Entonces, ojo con eso y esa gestión del cambio mi recomendación es que la deben incluir en sus procedimientos. ¿Qué nos dice a nosotros el decreto 1072 y la normatividad? Que ahí se los dejé en la parte teórica, se las incluí. No lo vamos a repasar mucho porque eso hace parte del marco legal, pero dentro de la normatividad existente nos pide que nosotros hagamos ¿qué? Que nosotros hagamos dentro del ejercicio, por ejemplo, la 032 artículo 16 dice que aplicar medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. Ahora, mirábamos, bueno, el permiso de trabajo, que era la pregunta número 1. ¿El permiso de trabajo es una medida administrativa u operativa? Contestaba el 61% administrativa y 39% operativa. Recuerden lo que nos dice la norma, es un control administrativo. Los permisos de trabajo son un control administrativo, tal como lo tenemos en el radar dentro del ejercicio de la estructura del decreto 1072, por ejemplo, aquí en el capítulo 6. El artículo 1072, el decreto 1072 en el capítulo 6 nos dice en el artículo 224624, numeral 4, dice que controles administrativos, medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como rotación de personal, cambio de duración del tipo de la jornada de trabajo, sistemas de alarma, diseño, implementación, etcétera. ¿Dónde queda plasmado eso? En un documento llamado procedimiento, y el procedimiento tiene un instructivo o procedimiento para el trabajo seguro en alturas, espacios confinados, tareas de alto riesgo, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden que para el sondeo final, el permiso de trabajo de tareas de alto riesgo es una medida de control administrativo. Los que tengan dudas de ese 39%, pues pueden acá en el chat preguntarnos o darnos su punto de vista de por qué consideran que es un 39% control operativo y no administrativo como está establecido en la norma. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño diagrama de cómo lo estamos enfocando nosotros desde el permiso de trabajo de tareas de alto riesgo. Por ejemplo, un saludo para mi amigo Mauricio Pardo, Mauricio, recuérdame cómo se llama la isla donde tú estás trabajando. Por eso puse el ejemplo de las islas. Mauricio es arquitecto y está siendo director de obra de un proyecto bastante interesante en las islas, creo que son británicas. Y si yo voy a hacer un ejercicio, Mauricio estaba trabajando con nosotros en Bogotá en un proyecto acá, ¿cierto? Y se va a trabajar a unas islas donde las condiciones son totalmente diferentes y la normatividad es diferente. Hay incluso un cambio de país, un cambio normativo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablábamos de la gestión del cambio, ahí tenemos que ver él como director, como responsable. Recuerden que la responsabilidad siempre recae sobre el representante legal de la compañía, pero el representante legal delega a un gerente y delega a un director de proyecto, en este caso, San Martín. Gracias, mi Mauricio hermoso. Mauricio está en San Martín y es de las Antillas Holandesas. Gracias. Para que vean que somos internacionales. Entonces, Mauricio se encuentra ahorita en las islas de las Antillas Holandesas en San Martín y está haciendo un trabajo. Y él me llama y me dice, bueno, acá no me exigen tanto como en Colombia, pero yo quiero hacer tal como lo hacíamos en Colombia, porque como lo hacíamos allá, me siento más seguro y más tranquilo de dirigir este proyecto. Entonces, a Mauricio, de alguna manera, se estructuró como un plan de trabajo que él diseñó él mismo como director sin que lo obligara ni su empresa ni las normas del país donde está, pero se estructuró un diseño. ¿Por qué? Porque él tiene una responsabilidad legal y una responsabilidad técnica dentro de ese ejercicio de desarrollo. Por eso, dentro del alcance del permiso de trabajo para tareas de alto riesgo, porque ya están haciendo unos condominios y unos departamentos, entonces tenemos es una medida de acción, pero para planear, organizar y ejecutar. Es decir, es un control administrativo que dentro del ejercicio de acción nos permite planear,
organizar y ejecutar. En ese orden de ideas, si yo tengo un control administrativo, me debe dar 3 condiciones que son las que estamos resumiendo de lo que nos dice la norma. Primero, tener trabajadores autorizados, es decir, que tengan su seguridad social al día, que tengan sus certificados de formación y capacitación y que tengan sus comisiones de salud al día, ¿ok? Que estén aptos para hacer esa actividad, ya sea caliente, alturas, confinados, eléctrico o manejo con sustancias químicas. O, por ejemplo, si voy a hacer un espacio confinado con soldadura y pintura, entonces ahí tengo alturas por la caída que me pueda generar desde el punto de anclaje a una altura negativa. Tengo espacios confinados, tengo sustancias químicas por el tema de los gases y vapores que me va a generar ahí la soldadura y las sustancias químicas que yo utilice para hacer el ejercicio de pintura y soldadura por los volúmenes que pueda generar y que pueda generar una explosión que pueda generar un accidente mayor, y tengo trabajos en caliente. Entonces, si nosotros vamos a hacer pilotaje, o vamos a hacer tanques para agua, o vamos a hacer caisson, como en el caso de estos edificios o estos proyectos que a veces hacemos de infraestructura vertical, pues tenemos que tener en cuenta los trabajadores que tengan la aptitud médica para hacer esa actividad, la aptitud de competencia a través de educación y formación, y también la aptitud a través de todo lo que tiene que ver con las afiliaciones, pagos, exámenes médicos, seguridad social, etcétera, etcétera. Luego me tiene que dar un aval. Alguien me tiene que dar un aval para que yo haga esa actividad, ya sea el coordinador o el supervisor, o ya sea el mismo grupo de trabajo con el que estamos firmando el permiso de trabajo. Y ATS o listas de chequeo. Esta era una discusión que teníamos con la doctora Mayra Esmeralda Ramos Hernández, nuestra abogada, y el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo, cuando hablábamos de que si el ATS era obligatorio o no. Recuerden que en esa conferencia, que la pueden encontrar en Posipedia, teníamos la discusión muy interesante entre los dos expertos, que era Julio Ricardo y Mayra Esmeralda. Era que el ATS como tal no era obligatorio como un documento adicional. Voy a poner un ejemplo muy sencillo acá con estos dos documentos que tengo en mi mano. Yo tengo un permiso de trabajo y tengo un documento que se llama ATS. Vamos a marcarlo acá para que ustedes lo puedan visualizar un poco mejor. Entonces tengo ATS y tengo permiso de tareas de alto riesgo. Entonces tengo mi ATS y mi permiso. ¿Qué era lo que discutíamos ese día? Que no era obligatorio, que de pronto muchas personas no entendieron, y por eso quiero aprovechar para explicarlo. El ATS, por ejemplo, en espacios confinados, lo menciona como análisis de peligro por actividad. Sería un mismo ATS, ¿cierto? Y todos estamos acostumbrados a tener ATS. Lo que nosotros decíamos ese día era que no era obligatorio tener 2 formatos o 2 documentos, porque el ATS puede ir inmerso dentro del permiso de trabajo. Ya ahorita les voy a mostrar cómo lo hacemos en un taller que vamos a hacer ahorita con un video. Entonces, la obligatoriedad de tener un ATS está asociada a que se debe hacer un análisis de tareas o un análisis de actividades, como lo menciona la 491, sí es obligatorio, pero no es obligatorio tener 2 formatos. Dentro del mismo permiso puedo hacerlo, o si quieren, pueden hacerlo como lo recomendó la doctora Esmeralda, hacer las 2 cosas como por aparte. En ese orden de ideas, dentro del ejercicio de ATS o listas de chequeo va inmerso entre ese permiso de trabajo, ya sea como un formato aparte o ya sea inmerso dentro del mismo formato de permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias siempre por saludarnos, por estar aquí con nosotros. Vamos a mirar de qué ciudades o de qué países nos están acá saludando. María Elsa nos pregunta, los permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, ¿quiénes lo firman? Ya más adelante lo vamos a validar. Enrique Pombo nos saluda desde Cartagena. Un saludo para Cartagena, para todas las ciudades de la costa, qué bueno. Bueno, por acá nos pregunta María Elsa nos pregunta quiénes lo firman. Ya lo vamos a ver, María Elsa. Entonces, aquí hice un pequeño resumen de cómo debemos tener en cuenta el permiso de trabajo para tareas de alto riesgo. Cogí las 4 que están reglamentadas, más las 5, más la número 5, que es trabajo en caliente, que no está reglamentada, pero nos podemos apoyar en OSHA, la subparte J de la OSHA 1926, que es todo lo que tiene que ver con soldadura y corte, oxicorte. Entonces, estos 4 puntos son súper importantes para que ustedes los tengan en cuenta. El permiso de trabajo para tareas de alto riesgo es un control administrativo que avala el trabajo a realizar, ¿ok? Debe estar inmerso dentro de un procedimiento diligenciado y firmado de común acuerdo con los trabajadores. Eso no es que yo llegue allá con el permiso de trabajo, ya tome y firme acá. Debe estar diligenciado y firmado
en común acuerdo con los trabajadores. Que usted lo tiene ya preelaborado, perfecto, y que usted ya lo sacó de la matriz de peligros, como lo habíamos visto alguna vez, y usted se lo pasa, bueno, está bien, porque pues también ganar tiempo, no estar transcribiendo y escribiendo. Eso es importante, que ustedes tengan los formatos previamente ya conciliados y diligenciados. Debe haber un acta, por ejemplo, puede ser un acta COPAS, donde se reúne el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo o el vigía en el caso de empresas pequeñas y definen cuáles son los ATS y cuáles son los permisos y cuáles son los procedimientos, y eso queda en un acta donde se aprueban estos procedimientos, estos permisos, estos ATS, estos formatos, lo que ustedes quieran, y ya cuando lo vayan a poner en práctica en campo, pues eso ya viene preaprobado obviamente con los trabajadores y con el COPAS, que es muy importante que el COPAS esté enterado y esté al pendiente de estas cosas, y ustedes en campo simplemente lo socializan y toman la firma, ¿ok? Eso es una buena alternativa para que ganen tiempo y no estén en campo haciendo el ejercicio de si están de acuerdo o no. Ahora, también recuerden las condiciones de campo. No sé si recuerden una vez que hablamos, del accidente en una empresa petrolera que estuvo justamente la doctora Esmeralda en esa investigación. Recuerden que a veces en campo los temas de ruido no permiten generar una gesticulación adecuada, una percepción de las bandas conversacionales adecuadas que pueden generar un malentendido en lo que se va a controlar de riesgo y podemos decir una cosa, pero la persona el receptor recibe otra información. Entonces, por eso es muy importante hacerlo preoperacionalmente. Y en el sitio de trabajo es más como para recordar, resocializar o redivulgar estas condiciones que ya previamente debieron haber sido concertadas y conciliadas con el personal, ¿ok? Ahora, ¿qué es importante? Deberá contener la evaluación de riesgos asociados a otras tareas de alto riesgo, lo que les mencionaba ahorita. Si yo voy a hacer trabajo en alturas, con soldadura, en un espacio confinado, donde puedo tener riesgo de caída, obviamente, por el tema de trabajo en alturas, y voy a hacer pintura posterior a eso, pues voy a tener todas las actividades ahí, todas las tareas de alto riesgo ahí relacionadas. Ahora, la norma también nos pide que tengamos en cuenta las actividades de alto riesgo. ¿Se acuerdan de las actividades de alto riesgo del 2190? Minería, aerocivil, bueno, esas actividades de alto riesgo que sí están reglamentadas. Ojo con eso, las actividades del 2190 son actividades de alto riesgo y son 7, si mal no recuerdo, y que están asociadas a un régimen pensional diferente. Pero las tareas de alto riesgo no están reglamentadas y son las que estamos analizando en este escenario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un permiso de trabajo que es para espacios confinados, pero también voy a hacer alturas, pues entonces, ¿yo qué hago? Vamos a ponerlo acá con una hojita diferente. Pues yo hago un diseño, que es lo que vamos a hacer para trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo eléctrico, sustancias químicas, trabajo en caliente, ¿sí? Y hago mi formato que contemple las tareas de alto riesgo, las 5 que yo estoy haciendo. O si por el contrario, yo no quiero tener un formato para todos, pues yo establezco un formato, un documento, ¿sí? Para cada una de las tareas que voy a realizar. Uno para confinados, uno para caliente, uno para eléctrico, uno para químicos y uno para trabajo en alturas. Es decisión de cómo ustedes lo quieran tener, pero que es importante, recuerden, si tienen un sistema de gestión y tienen un procedimiento, lo que diga el procedimiento es de obligatorio cumplimiento. No es que en el procedimiento, no, yo voy a tener un formato para cada tarea, como la tengo acá, ¿sí? Pero luego uno va a campo y se encuentra un permiso para las 5 tareas. Ahí estás incumpliendo tu procedimiento y te genera una no conformidad porque es una desviación del sistema. Ojo con eso. No es un incumplimiento legal, porque lo importante es que tengas el formato y el procedimiento esté claro para que tú lo puedas implementar. No es un incumplimiento legal, es una desviación del estándar que tú pusiste en tu sistema, en tu procedimiento, por lo tanto te genera una no conformidad en las auditorías internas que puedas tener y en la externa que puedas tener si estás afiliado a algún sistema o algo, ¿ok? En ese orden de ideas, si ya analizamos lo que debe recordarse de un permiso, vamos a hacer el taller que les había prometido. Entonces, arrancamos. Vamos a ver este video. Espérenme, yo le bajo el volumen porque ustedes saben que yo siempre soy toda gritona en los videos. Entonces, vamos a poner el video. Espero que lo puedan apreciar. Lo ponemos 2 veces, no hay ningún problema. Y de ahí vamos a hacer nuestro taller. Entonces, tengo una tarea de alto riesgo. ¿Me pueden decir acá en el chat cuál es esa tarea de alto riesgo?
Muy bien, entonces vamos por acá. Enrique Pombo, bueno, saludos desde Cartagena. Esmeralda Lemus, trabajo seguro en espacios confinados, en realidad es. Esmeralda, no entendí tu pregunta, ¿me la puedes repetir? Lady Selene desde Villa del Rosario, saludos, muy bien. Cindy Paola Guevara, hola Cindy Paola, ¿cómo vas? Qué rico verte, que siempre nos acompañes. Saludos desde Bogotá. María Alejandra, si la tarea de alto riesgo es esporádica, ¿de alguna manera se debe tener permiso? Oye, muy buena pregunta, María Alejandra. Claro, el permiso de trabajo es obligatorio en este caso para el marco legal que vimos, independientemente que sea una tarea esporádica o no. Ahí lo llamaríamos rutinaria o no rutinaria. Voy a poner un ejemplo intentando proyectar lo que tú me estás preguntando. Yo trabajo en una oficina, ¿sí? En un edificio, ¿cierto? Y ese edificio somos todos contadores. Una empresa de solo contadores y auditores. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando vamos a vamos a lavar las ventanas o se va a instalar todas estas decoraciones navideñas y vamos a limpiar las ventanas y todo? No lo hace la empresa, ni su objeto social, ni su RUT, ni su actividad económica implica nada que tenga que ver con lavado de fachadas o sea, alturas. Yo contrato una empresa. Entonces, esa será una tarea no rutinaria, porque tu actividad económica principal no tiene nada que ver con limpieza de fachadas ni con lavado de fachadas. Lo que tú haces es contratar a una empresa contratista, proveedora que venga y te haga. Para ti, en tu matriz de peligro, será una actividad no rutinaria ejecutada por un contratista. Entonces, Erika, ¿y qué hago? ¿Le pido el permiso de trabajo a ellos o yo tengo que tener permiso de trabajo? Lo que tú decidas hacer en tu sistema. Porque como tu actividad económica no te implica trabajo en alturas, pero tu proveedor sí, tú le puedes pedir a tu proveedor que él cumpla con todo lo que él, porque su actividad económica sí implica ese trabajo en alturas, de por ende una tarea de alto riesgo. Entonces, él sí tiene que tener su procedimiento, su formato, y tú lo que haces es verificar que se cumpla con lo que le está estableciendo. Otra opción es que en tu sistema de gestión, para que tú estés, no, yo soy una empresa auditora, yo audito y certifico cosas y he visto mucho, yo prefiero tener todo listo. Entonces tú tienes tu programa de protección contra caídas, tú tienes tu documentación y le exiges a tu contratista que se acoja a ese sistema. No es lo más normal porque por lo general cada empresa utiliza sus propios formatos, pero no está mal que yo utilice los formatos de otra empresa siempre y cuando eso quede establecido en el vínculo comercial, en el vínculo contractual. Nos pasa mucho en construcción, por ejemplo. Voy a hacer una actividad, yo soy el contratista y yo subcontrato una actividad que tiene que ver con tareas de alto riesgo. En ese orden de ideas, yo debo establecer en mi contrato que se acoge mi sistema de gestión, que se acogen mis formatos, mis procedimientos, porque pues yo soy el contratante y yo puedo colocar las reglas de juego. Que es importante que la otra empresa esté de acuerdo y se acoja a ese sistema y eso quede por escrito. Lo más recomendado es que obviamente eso no significa que yo acoja a la empresa porque ella no tiene sistema de gestión ni tiene procedimiento. Ojo con eso. El que yo decida que es mi sistema de gestión y que es mi formato, que es mi procedimiento, no significa que la otra empresa no lo deba tener. Que eso es un error muy común que cometemos. Como el contratista no lo tiene, venga, yo lo acojo en mi sistema. Es normal que se haga así, pero me estoy volviendo cómplice de un delito, de alguna manera u otra, porque él está obligado a tener su procedimiento, su formato y su sistema de gestión. Yo lo estoy acogiendo y lo estoy cubriendo. Es como si yo dijera, venga, yo le paso la contabilidad a nombre mío porque usted no tiene RUT ni Cámara de Comercio ni nada, entonces venga, yo le hago todo. Estaría yo generando un incumplimiento, a no ser que yo deje por escrito que esa empresa es mía y que es contratista mía, pero que es mía, digámoslo así, como a veces esas empresas que tienen varias, por ejemplo, una empresa que construye vías es la propietaria de las plantas que suministran materiales, es propietaria de la empresa que suministra las volquetas. Entonces ahí uno diría, bueno, son varias empresas o razones sociales, varios consorcios, pero son del mismo representante legal. ¿Eso qué implicaría? Que se podría generar todo por escrito bajo una figura comercial y contractual. Pero es importante que tengan en cuenta que yo no puedo contratar a ninguna empresa si por lo menos no tiene la certificación de la ARL de que tenga un sistema de gestión implementado. ¿Ok? Porque estaría contratando una empresa que no cumple con el marco legal del 1072 y las normas asociadas. Listo, ya vimos el video. Por acá nos menciona Laura Tatiana Altura. Zulma Rubiano dice, buen día, sugiere que se realice charla diapositiva sobre el control a contratistas donde podemos revisar el alcance del contratista y de nosotros como organización. Ok, voy a incluir ese pedacito acá. Jorge Garnica, hola Jorge, ¿cómo estás? Siempre tan juiciosa acompañándonos. Alturas, Sandra Yamilet Alturas, Lady Juliana Alturas, Esmeralda Lemus, ya, Doc, gracias. Ah, bueno, me alegra haberte aclarado la actividad.
Jairo Hernán Collazos dice, salió la resolución 2851 del 2023, guía para la identificación de actividades de alto riesgo definidas en el decreto 2090. Gracias, Jairo Hernán. Recuerda que estamos hablando de tareas de alto riesgo y esta guía aplica para las actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090. Entonces, muy bueno el aporte para que por favor también actualicen sus matrices sus matrices legales y de otra índole, ¿ok? Bueno, efectivamente, esta tarea es trabajo en alturas. Entonces, ¿qué debe tener nuestro permiso para tareas de alto riesgo? Vamos a hacer el ejercicio con esta de trabajo en alturas, pero como les digo, por lo que está el video, pero ahorita hacemos el taller con cualquiera de las que ustedes quieran colocar acá en el chat. Recuerden que estamos en vivo interactuando con ustedes para tener un poco más de cercanía, como acostumbramos siempre con Positiva Compañía de Seguros. Entonces, ¿qué debe tener el permiso de esta empresa? Nombre e identificación de los trabajadores. Aquí voy a contestar la pregunta de Esmeralda Lemos, que nos decía que quiénes deben firmar, ¿ok? Entonces, nombre e identificación de los trabajadores, fecha y hora de inicio y terminación de la tarea de alto riesgo, identificación y descripción de la tarea y su procedimiento. Fíjense que aquí es importante, aquí hice como un collage de todas las normas para poder colocarles un solo estructura para hacer un solo formato, ¿ok? Si quieren hacer formatos independientes, van a cada norma, miran el artículo y ahí les dice qué debe contener. Identificación y descripción de la tarea y su procedimiento. Mire que aquí es importante, ¿por qué? Porque va a soldar, pero va a hacer alturas, va a hacer espacios confinados, Es importante que identifiquen la tarea y describan el procedimiento de cómo van a realizar esas tareas de alto riesgo de acuerdo al procedimiento que ustedes tengan, ¿ok? Debemos verificar condiciones de salud y seguridad social, además de las condiciones de formación, capacitación y certificación. Si esa persona está autorizada para hacer ese trabajo, si tiene la competencia, si puede. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que nos pasa en construcción. Resulta que es un trabajador que está en riesgo 3, porque su actividad económica es riesgo 3, pero cuando va a entrar a mi obra es riesgo 5. Un segundo. Pero mi obra o mi empresa es riesgo 5. En ese orden de ideas, ¿qué hago? Él tiene que cambiar su nivel de riesgo a 5 porque entra a mi condición de riesgo, o yo debo aceptar que él venga en una condición de 3 porque su actividad económica es 3. Julio, aquí hay una discusión chévere para transar contigo. Eso ya lo habíamos dicho y en algún momento también tuvimos como esa diferencia de criterios, pero me gustaría tenerla aquí en vivo y en directo para que las personas puedan también tomar sus propias decisiones. ¿Tú qué dices, Julio Ricardo? Si nosotros tenemos una empresa aquí en la Seguridad Social que nuestro riesgo es 5 y voy a contratar a alguien cuyo riesgo es 3, ¿qué debo hacer yo dentro de la verificación para poder emitir el permiso? Ahí los dejamos pensando un ratico mientras seguimos. Luego de que ya tengamos claridad sobre la seguridad social y la capacitación y formación que debe tener esta persona, vamos con el análisis de riesgo, análisis de peligro, riesgo, en este caso el ATS o el APA como en el espacio confinado. Recuerden lo que les mencionaba ahorita. Lo debemos hacer, lo que no es obligatorio es tener 2 formatos aparte, como tal. Lo que la norma me dice es, haga un análisis de peligro, ¿cierto?, por tarea o por actividad, según lo que nos está mostrando aquí la norma. Pero lo que no me dice es tenga 2 formatos independientes o tenga 2 registros independientes, que eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. En una auditoría no les pueden poner una no conformidad o un hallazgo, no les pueden generar porque no tengan separados los documentos o porque los tengan unidos, ¿ok? Ahora, después de que yo haga eso, debo verificar dotación y EPP. ¿Cuál es la dotación y el elemento de protección personal que le aplica a esa persona para el análisis de peligro que acabé de hacer en el numeral anterior y teniendo en cuenta la identificación y descripción de la tarea? Vamos a ver si por aquí ya Julio nos contestó. Nidia Carrillo nos dice, debe cambiar a riesgo 5. Olga Lucía, debe cambiar a riesgo 5. Nidia Carrillo, lo debe afiliar el contratista para el nivel de riesgo. Buen punto. Buen punto. Como yo soy del nivel de riesgo 5, yo estoy en la obligación de afiliar a ese trabajador, ya sea proveedor o contratista, a riesgo 5 en la RL que yo tenga la afiliación. No es que yo le pida a él que se pase a riesgo 5 o se quede en 3. Yo estoy obligado a afiliarlo porque mi actividad económica es riesgo 5. Estoy obligada a afiliarlo en mi ARL en riesgo 5, tal como lo menciona Nidia. Nidia, muy buen punto, muy buena observación. No es que se le debe pedir a él que se cambie de nivel de riesgo, es que yo lo debo afiliar a riesgo 5. Muchas gracias, Nidia, por tu
por tu valioso aporte. Espero que a todos nos haya quedado un poco más claro. En ese orden de ideas, otro punto importante son las herramientas y equipo para la tarea de alto riesgo. Ojo, aquí es fundamental este punto, por eso se lo subrayé. ¿Qué pasa si tengo que usar andamios? ¿Qué tipo de andamio? ¿Tengo que utilizar escalera? ¿Qué tipo de escalera? ¿Tengo que utilizar punto de anclaje? ¿Qué punto de anclaje? ¿Cuánta resistencia? ¿Es para suspensión? ¿Es para restricción? ¿Qué plataforma voy a utilizar? ¿Es para alturas? ¿Para espacios confinados? Si voy a hacer soldadura, la plataforma no puede ser en madera porque se generaría un posible incendio. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta en la herramienta y equipo. Voy a utilizar sustancias químicas en un espacio confinado. Yo no puedo utilizar herramientas que puedan generar chispa porque pueden generar una explosión. Y adentro voy a estar con los tanques, me puede generar un accidente mayor. Entonces, ojo con eso. Es importantísimo y esta parte a veces la dejamos como de la herramienta. Sí, martillo, cegueta, alicates y no sé qué. No, ojo. Toda la herramienta y equipo que vayan a utilizar debe quedar relacionada y analizada. De hecho, si me preguntan a mí, acabo de detectar que este análisis de peligro debió haber quedado aquí y esto debió quedar acá, porque lo último que yo haría es el análisis de peligro de todo esto que está aquí. Entonces, ahorita se los corrijo para que les quede bien. No porque esté mal ahorita, sino porque dentro de la secuencia lógica, el análisis de riesgo es lo último que debo hacer teniendo en cuenta todos los criterios anteriores, ¿ok? Pero igual estamos en la misma secuencia de lo que tenemos que tener. Y por último, la respuesta a emergencias. Es muy chévere saber cómo me subo, cómo me bajo, cómo hago la soldadura, cómo me anclo, cómo me pongo, a qué distancia de seguridad según el RETI me debo establecer, bla, bla, bla. Pero y cuando pasa una emergencia no tengo ni idea cómo voy a reaccionar ante esa posible emergencia. Entonces es importante la respuesta ante emergencia de cada tarea que tengamos en el ejercicio, ¿ok? Entonces, vamos a mirar acá estas fotografías que tenemos en este caso, que les trajimos en este momento y vamos a analizarlas contra el formato en Excel que ya les voy a mostrar. Ok, nuestro formato en Excel. Acá está. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, con estas escaleras que están acá. Vamos a contar cuál es la distancia que tendría para saber si esto es o no es trabajo en alturas. Cada peldaño tiene 25 centímetros de distancia entre ellos. Erika, ¿por qué tan extrema? Porque ya conozco muchas interventorías que es que están a alturas y resulta que no y me exigen todo, pero bueno, vamos a verlo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo 24 centímetros por 5 peldaños. Estamos hablando de 1,20. O sea que en este trabajo no estoy haciendo trabajo en alturas. Ojo, no me aplicaría para permiso de tarea de alto riesgo, pero no significa que yo no tenga que hacer control de riesgo. No significa que no tenga que hacer el control de riesgo. Aquí lo podríamos manejar como una condición de diferente nivel, con caída de alturas, con caída de diferente nivel, y no manejarlo bajo la estructura del programa de prevención y protección contra caídas porque no me da, porque es a partir de 2 metros. ¿Listo? Contraste a lo que tengo acá, porque acá tengo ¿cuántos peldaños? Me voy a acercar un poquito porque no me puse las gafas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque están los dos debajo. 10. Por 24 son 240. Aquí sí ya tengo trabajo en alturas. Y fíjense, es un ascenso y un descenso. O sea, aquí puedo tener riesgo de caída y me aplicaría todo el reglamento de trabajo en alturas. Erika, no estoy de acuerdo contigo. Asiste a 1,20, yo le voy a poner el programa de protección contra caídas porque a mí ya se me cayó una persona de 1,20 y se me mató. Perfecto. Tú puedes estar por encima de la norma, nunca por debajo. Si tú quieres tu programa de protección contra caídas y tu procedimiento y tu permiso a esta altura, está perfecto. Aquí sería obligatorio, aquí no sería obligatorio. ¿Lo quieres hacer? Perfecto, no hay problema. Lo importante es que cumplas con lo... No, es que lo voy a colocar, pero luego no diligencio el permiso porque no es a 2 metros, sino a 1,20. Entonces, ahí es donde tendrías la inconsistencia. Ok, entonces vámonos con el tipo de trabajo. Entonces, en este caso, vamos a descartar alturas, pues porque vimos que en esta no y en esta, pues digamos que es un ascenso y descenso. Vamos a analizar el espacio que tenemos acá, que es una excavación, que ya lo vimos también en una conferencia diapositiva. Entonces, tipo de trabajo, vamos a colocar que es excavación. Si lo analizamos desde la perspectiva que lo analizamos en algún momento, es un espacio confinado y de acuerdo al tipo y al grado, pues se clasificaría, pero es un espacio confinado, ¿ok? Entonces, aquí colocamos altura. ¿Cuál sería la altura en este caso? No me aplicaría. Yo mediría profundidad.
¿sí? Porque estoy uniendo todas en el tema. O incluso lo puedo sacar por área. Yo diría cuál es el área de metros cuadrados. Esto no lo pide la norma, lo estoy colocando yo como experta para que ustedes tengan una ilustración un poco más fuerte. Fecha de inicio y fecha de terminación, seguridad social si tienen los trabajadores y los requisitos del trabajador. En cuanto a, obviamente, que el trabajador tenga buena condición de salud, que tenga aptitud, que tenga la actitud, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la identificación y descripción del procedimiento de la tarea? Entonces, aquí es donde me voy al procedimiento, tengo que excavar a tantos metros, el suelo es un suelo estable, por lo tanto no hay necesidad de entibar, bla, 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 o el suelo es un suelo licuado, arcillas expansivas, se genera necesidad de entibar, eso dependerá de lo que nos diga el estudio de suelos. Ayer justamente la directora de licitaciones de uno de los clientes me escribía, Erika, ¿de HCE hay alguna exigencia para entibamiento en las excavaciones? Yo le decía, depende de lo que diga el estudio de suelos. Si el estudio de suelos dice que la capacidad aportante del terreno es buena y no se necesitaría entibamiento, pues yo desde HCE no voy a colocar un requerimiento adicional que técnicamente no tenga un soporte o un sustento, ¿ok? No, que yo lo quiero poner por seguridad, bueno, ya es decisión de ustedes, pero desde el punto de vista técnico, si el estudio de suelos me arroja que es un suelo con una capacidad aportante estable, que son rocas que no van a generar ningún desbordamiento, ningún desbarrancamiento, pues yo diría, no lo voy a colocar. Pero si me dice, son arcillas expansivas, son suelos licuados, son suelos provenientes de residuos antrópicos, es decir, las famosas escombreras clandestinas que tenemos en Bogotá, por decirlo así, pues automáticamente sí hay que generar un entibado y un diseño, pero tiene que ser apoyado en el estudio de suelos, que daría el mismo diseño de entibado y es desde lo que HCE iría a implementar, ¿ok? Aquí puse si es ATS o si es APA. Esta era la pregunta que yo les hacía ahorita. Mire, yo puedo hacer el ATS o el APA dentro del mismo formato del permiso, ¿sí? O este numeral lo pongo como en una hojita aparte y lo pongo anexo. No hay ningún inconveniente, cualquiera de las dos es viable. ¿Listo? ¿Cuál sería dentro del análisis de trabajo seguro? Entonces, analizar los... Ahí me gusta mucho filtrar la matriz de peligros porque ya la matriz de peligros tiene identificado todos los peligros por tarea. Entonces, yo lo que hago es, ¿cuál es la tarea? Excavación, filtro y ahí sale mi ATS y eso es lo que voy a colocar ahí. Entonces, no tengo que inventarme lo que ya está inventado porque para eso mi matriz de peligros ya debería estar hecha, ¿ok? Luego, las condiciones de formación, capacitación y certificación. Bueno, ¿cuáles son los cursos? Entonces, en el caso de alturas, entonces que sea trabajador autorizado. En el caso de espacios confinados, que sea supervisor, por ejemplo, o el entrante, o etcétera, ¿ok? Dotación y EPP, herramienta y equipo para la tarea. Esto no es herramienta y equipo para que no, que es que él debe tener las gafas, el casco, no, porque esos son dotaciones y EPP. Estamos hablando de la tarea, del andamio, de la escalera, del taladro. Por ejemplo, miren la fotografía que está debajo. Esto donde están ellos amarrando los cables eléctricos a toda la estructura metálica que hay como barandas y andamios. Ellos van a necesitar cableado para poder hacer la actividad. ¿De dónde van a amarrar ese cableado? Si esto tiene acá, como se ve en la fotografía, ya cuando la vean más grande, que se les envíen las memorias, se van a dar cuenta que el cable ahí está como mal empatado. Se hace un contacto, energiza toda la estructura metálica y puede generar accidentes o muertos derivados de una mala planificación del empate de los cables o de dónde van a colocar los cables. Ah, pero es que toca ponerlo ahí, Erika, porque es que no hay más. Perfecto, yo no estoy diciendo que no lo pongas. Yo estoy diciendo es que controles el riesgo eléctrico para poder instalar ahí el equipo que necesitas, que es supongamos un taladro, pero también te estoy diciendo que tengas en cuenta que el empate o que el procedimiento, que el armado sea coherente y adecuado para no generar una condición de riesgo, que por usar un taladro me energices toda la estructura y me generes accidentes o fatalidades derivados del mismo, ¿ok? Lo mismo respuesta a emergencias, ¿sí? Ahora, otro punto, identificación y análisis de otras tareas. Digamos que aquí pusimos alturas y confinados porque son las dos que exigen el permiso de trabajo, tal como lo menciona acá. Si ustedes miran la 4272, el artículo 15 emite la obligatoriedad del permiso de trabajo en alturas y la resolución 491 en el artículo 17, ¿sí? Pero si yo abro las otras normas, no me dice es que es obligatorio el permiso, no. Tengo que hacer un análisis de riesgo, sí, analizar las tareas, etcétera, pero pues básicamente aquí pueden colocar esas otras tareas y las pueden colocar acá o aquí pueden colocar permisos adicionales si no lo quieren hacer dentro del mismo formato, sino con formatos aparte. No hay inconveniente, los anexan y los adjuntan. Lo importante es que esté identificado y analizado los riesgos de otras tareas, ¿ok? Ahora, trabajadores autorizados, ¿cierto? ¿Quiénes son los que entran acá? Entonces aquí entramos con, que era la pregunta de Esmeralda Lemos. ¿Quiénes firman? Los trabajadores que van a hacer la tarea. ¿Quién más firma? La persona que autoriza el trabajo. En este caso, la persona que autoriza el trabajo es de la parte técnica.
la parte técnica debe estar enterada de qué hacen sus trabajadores. Entonces aquí estaría el maestro, el residente, el director. En el caso que hablábamos, por ejemplo, con mi amigo Mauricio, si él va a ser el que va a autorizar el trabajo, pues aquí es Mauricio Pardo, director de proyectos, cédula, cargo, la empresa en la que trabaja y la firma de él porque está autorizando la tarea en la parte técnica. Luego dice, responsable de activar el plan de emergencia, porque hay que designar quién es la persona que va a activar ese plan de emergencia y la persona que va a ser ayudante de seguridad también debe firmar el permiso de trabajo. Ustedes me van a decir, Erika, pero ¿por qué tan exagerado? Solamente es el trabajador y el coordinador. Ok, esto es una sugerencia de los que deben firmar el permiso porque todos deben estar conectados y alineados. Y aquí sería el coordinador de trabajo en alturas o en esta parte el coordinador de trabajo, perdón, acá sería el supervisor de espacio confinado. Me quedó aquí repetido, pero ya les corrijo. Entonces, si es un tema de trabajo en alturas y espacio confinado, firman los dos. Si solo es altura, pues acá no aplica. Pero digamos que esto es en el caso de la misma fusión de los formatos. Ahora, fíjense que aquí me parece importante colocarles esto. ¿Cuál es la estrategia del permiso? Si es presencial físico o presencial virtual, porque también podemos hacer actividades virtuales dentro de la actividad. ¿Cuál es la estrategia del mecanismo del permiso? No, es que el permiso tiene que estar ahí puesto en el lugar de trabajo. Sí, puede estar ahí puesto en el lugar de trabajo mediante una aplicación. Nosotros, por ejemplo, en Positiva Compañía de Seguros tenemos aplicaciones para hacer inspecciones, para firmar los permisos, para hacer este tipo de actividades y ustedes las pueden consultar con su asesor. Positiva lo tiene, ¿cierto? Entonces es importante que también establezcan y no es ilegal que ustedes tengan ahí porque en la aplicación está el permiso, está liberado, las firmas, mientras ustedes configuren todo, se puede. Ahora, después de la pandemia, obviamente las cosas virtuales también son bastante viables y bastante factibles para agilizar. Pueden hacerlo a través incluso de un formulario de Google, donde las personas, cada persona en su celular diligencia, firma, y con eso envía a una base central y queda registrado el permiso y cuando la persona que vaya a hacer la inspección de clic pueda mirar que el permiso está autorizado o está cancelado si hubo algún incumplimiento. Y también me parece importante colocarles reporte de cierre o cancelación del permiso. El permiso, que era la pregunta que hacíamos en la pregunta número 2, que si la periodicidad del permiso era diaria, semanal o según lo que diga el procedimiento. No hay en la norma un lineamiento que diga que el permiso debe ser diario, como lo mencionaba el 40%, ni semanal, como lo mencionaba el 2%, perdón, ni mensual ni semanal, como lo mencionaba el 2%. La norma establece que la periodicidad o el permiso de trabajo debe ser establecido digamos que el sistema de gestión o el sistema, en este caso el programa de prevención y protección de tareas de alto riesgo, es el que define la periodicidad. Eso lo defines tú. Por ejemplo, una empresa productora de una bebida con malta, ¿sí? Estableció en sus procedimientos que el permiso es diario, así sean 50 permisos que se tengan que hacer en el día, deben ser diarios. Es su sistema de gestión. Para otras empresas constructoras, por ejemplo, lo ponen semanal considerando que la tarea es la misma y las condiciones no cambian. O sea, ojo con la gestión del cambio, ¿listo? O hay empresas que lo colocan mensualmente dependiendo de que sea una actividad rutinaria o no. No hay quien te pueda decir que sí. Ahora, que es diferente. Que todos los días tengas unas condiciones diferentes y tú lo tengas mensual. Entonces, ¿cómo haces la verificación? Pues la verificación la puedes hacer diaria. Sí se debe hacer diaria y permanente, pero el documento como tal, la vigencia, la defines tú. Entonces, por eso aquí te pongo reporte de cierre o cancelación. Cierre, la actividad se cerró en 3 días, se ejecutó la tarea, bla, 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 cerrado el permiso. O se cancela el permiso por incumplimiento de los puntos de anclaje o la herramienta y equipo o la certificación de la persona se pasó del periodo que tenía que estar, etcétera, cancelamos el permiso. Entonces, aquí tienen una estructura, esto se les va a dejar en las memorias. Yo les corrijo acá lo que se me duplicó y ya les quedaría listo el formato para que ustedes tengan un formato para tareas de alto riesgo. Entonces, aquí va la pregunta en cuanto a si el permiso de trabajo era diario, semanal o definirlo en el procedimiento. Recuerden que es definido en el procedimiento. Por acá me menciona Juliana Fernanda, si la tarea de alto riesgo se realiza cada 20 días y que es de manejo químico, ¿debo realizar el permiso cada vez que van a hacer la actividad? Juliana, creo que ya te respondí la pregunta con el último punto. Ah, sí, me dices aquí que gracias, muy bien. Lina Romero, si la empresa es riesgo 3 y realiza actividad para trabajo en altura, ¿se va a afiliar en riesgo 5? Lina, esa fue la respuesta que dimos ahorita de que cuando yo soy riesgo 5, yo debo afiliar a las personas que van a trabajar para mí, independientemente del riesgo que tengan ellos, yo los debo afiliar en riesgo 5 en mi ARL. Nubia Caicedo, gracias, pero mientras realice esta actividad y luego vuelve a la anterior o continúa afiliado al riesgo 5. Muy buena pregunta, Nubia. Nubia, la afiliación al riesgo 5 que yo le haga a esa empresa o a esa persona es durante la duración de la tarea. Después de que termine la tarea,
yo no estoy obligada a seguirle pagando y lo puedo desafiliar. Él sigue con su riesgo 3, o sea, no, ¿cuál sería la estructura? Es que me van a afiliar voy a hacer una tarea, vamos a pagar un mes. Voy a hacer una tarea de alto riesgo y por 8 días me van a afiliar a riesgo 5. Entonces me desafilio de la ARL en riesgo 3 para que, no porque el sistema no permite que tú te desafilies por 8 días solamente de la ARL porque te van a afiliar en riesgo 5. Es un poco complicado. Mi sugerencia es, tú sigues en tu nivel de riesgo 3, sigues pagando tu seguridad social. Lo único es que durante los 8 días que dura la tarea, te afilia a ti la empresa patronal, por ejemplo, en este caso, la que es riesgo 5, te afilia por esos 5 días y esa ARL lo paga la empresa. Sí, si es la pregunta que me están haciendo, ¿estaría doblemente afiliado? Sí, el sistema lo permite en este caso porque pues hay una condición ahí para esta situación y pues las dos se cobran y las dos se pagan. Una la paga la empresa que es la riesgo 3 y yo pago la riesgo 5 durante el mismo periodo de tiempo y pues así tendríamos que hacerlo. Entonces espero haber sido más clara. No se está viendo la continuidad de la proyección, me dice Yuli Fernanda. ¿Me confirmas, Fernando, si se está viendo la presentación? Estamos viendo una diapositiva que dice permiso de trabajo para TAR. Ah, perfecto. Entonces, si de pronto era algún inconveniente con tu computador. Listo. Nancy Carolina Melo dice, se llama variación de, acá me dice, dice, buen día, se puede hacer un cambio de riesgo en la plataforma de la ARL y se llama variación de centro de trabajo. Hola, pero esa variación de centro de trabajo estaría asociada no a la empresa que va a hacer la variación, porque es que acuérdense que si es riesgo 5 lo tengo que afiliar yo. Él no se debe pasar de 3 a 5 para hacer la actividad conmigo por 8 días, porque yo también voy a afiliarlo a riesgo 5 y voy a pagar. Entonces sería un pago de gana de la empresa pequeña, por decirlo así, porque yo ya se lo voy a pagar en riesgo 5. Él debe hacer su continuidad sin ningún inconveniente. Angélica dice que el Excel fue el que no se vio, tan raro que el Excel no se haya visto, pero bueno, el Excel les va a quedar a ustedes. Ahí me confirman si el Excel lo están viendo en este momento. Fernando, qué pena. No, señora, en este momento no lo estamos viendo. Ya entendí, entonces por eso era que no estaban viendo el Excel. Bueno, en este caso les va a quedar como memoria el Excel, igual es la misma información que estaba contemplada en esta secuencia que está aquí, no hay inconveniente, es lo mismo, solo que lo hice en Excel para que ya tuvieran ahí como el formato, pero se les va a entregar como memoria. Wilmer lo pasa a un PDF y ya a ustedes les queda cargado como memoria. En este orden de ideas, espero haber sido bastante clara y bastante dinámica con la exposición. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va ahorita. Ingeniera, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. El permiso de trabajo en tareas de alto riesgo es una medida de control. A, administrativa, B, operativa. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Para los que están preguntando dónde pueden encontrar el Excel lo van a encontrar con las memorias de esta presentación en Posipedia. Ya Wilmer les va a explicar en dónde y en qué dirección. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, administrativa, un 77%, B, operativa, un 23%. Ingeniera, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, muchas gracias a todos por participar en el sondeo. Efectivamente, el permiso de trabajo es una medida administrativa. Subimos del 61 al 77% y al 23% que tiene como la duda aún. Recuerden que el permiso como documento que está dentro de un procedimiento, que está dentro del programa, es una medida de control administrativo. Respuesta correcta, A. Ingeniera, muchísimas gracias. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo para tareas de alto riesgo? A, diario, B, semanal, C, definirlo en el procedimiento. 15 segundos para responder. Iván Esteban Muñoz me hizo una pregunta muy interesante, te la voy a contestar ahorita con la última pregunta del sondeo para que te quede súper claro. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A diario, un 14%, B semanal, un 1%, C definirlo en el procedimiento, un 85% de respuesta, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Asumo que
que el 14% que está diciendo que es diario es por su experiencia personal en su empresa o en su proceso, no está incumpliéndose ninguna norma. Sin embargo, para la conferencia, para esta estructura que estamos mencionando el día de hoy, la periodicidad debe ser establecida dentro del sistema, dentro del procedimiento. En este caso, la respuesta correcta es C, 85% dentro del procedimiento. Muchas gracias, ingeniera. Entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Es obligatorio por marco legal el permiso de trabajo para A, alturas y espacios confinados, B, eléctrico y caliente, C, sustancias químicas y peligrosas? Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, alturas y espacios confinados, un 96%, B, eléctrico y caliente, un 1%, C, sustancias químicas y peligrosas, un 2%. Ingeniera, ¿qué tal esta última pregunta? Muy bien, el 96% estuvo conectadísimo con la conferencia, efectivamente por marco legal es alturas y confinados, y por eso el ejercicio que hicimos fue con el Excel, que no lo vieron, pero no importa porque lo van a tener ahí en sus memorias, está asociado a alturas y confinados. Voy a contestarle la pregunta de Iván Esteban Muñoz, porque cierra esta pregunta y es la siguiente. Iván me dice, buenos días, en mi empresa se presta servicios a otras empresas como... ¿sí? Empresas del sector petrolero, puede ser. Normalmente tiene formatos para permisos de trabajo que debemos diligenciar y aplicar. Para una auditoría, ¿puedo mostrar como evidencia estos formatos del cliente? Claro, es valiosísima la pregunta que tú haces, Iván Esteban. Tú puedes mostrar eso para una auditoría siempre y cuando en tu sistema de gestión, en tu procedimiento, esté establecido que se pueden utilizar o tus formatos o los del cliente. Porque efectivamente hay clientes como zonas petroleras, como zonas mineras, en La Guajira o en estas zonas que hay tanta explotación mineral, donde le exigen ellos sus propios permisos, que era lo que yo les decía. Yo me siento más tranquilo con mi formato, con mi procedimiento, con mi instructivo, usted se acoge a él. No significa que usted no lo tenga que tener, pero para mi control, usted va a llevar los míos. En ese orden de ideas, sí lo puedes mostrar en una auditoría, siempre y cuando quede escrito que para el proyecto Julano de tal, usted va a llevar los formatos de Pepito Pérez, y eso queda establecido en el acta de inicio o en un acta de reunión COPAS o en algún documento que quede escrito, o dentro del mismo procedimiento tú lo colocas y dices pues que con cualquiera de los dos se puede generar la evidencia. Entonces espero haber dado respuesta a tu pregunta, Iván Esteban. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que tengan un resto de tarde lo suficientemente bonito como lo voy a tener yo, espero. Y bueno, buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ingeniera, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos igualmente un excelente día y nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer
se quedó solo en el ayer, que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.